Seguimos en mercado abierto. Vamos a analizar la macro de la jornada. Vamos a analizar la situación de los mercados, ese impacto de los aranceles. Lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Cañete, que es jefe de estrategia de mercado global para ATFX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Rocío, Bienvenido. ¿cómo estáis? Muchas gracias, bien hallado. Bueno, esos aranceles anunciados por Trump en las últimas horas, a los que hoy mismo están reaccionando los mercados a lo largo y ancho del planeta, y vaya caída la que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en la bolsa estadounidense, ¿son más agresivos de lo que estaba esperando? ¿Cómo los calificaría? ¿Y qué impacto espera que tengan en Estados Unidos a falta también de las respuestas de los afectados, ¿no? Y de ver si luego hay una siguiente respuesta por parte de la Administración de Estados Unidos? Claro, yo creo que no son peores de lo esperado. Sencillamente lo que esperábamos es que de algún modo fuese una bravuconada, es decir, que tuviésemos un Donald Trump que dijese voy a poner aranceles el 2 de abril y que todo lo que pueda caer sacudiendo el árbol hasta ese 2 de abril se lo quede Donald Trump. Es decir, que ante el miedo de estos posibles aranceles, pues tuviese concesiones de todo tipo, políticas y económicas, como hemos ido viendo las últimas semanas. Cada vez que un país ha intentado responder a la amenaza de aranceles de forma particular, no olvidemos que Donald Trump ha dejado claro que son aranceles al resto del mundo, no a un país en particular, lo que ha recibido es una amenaza de aranceles particulares para ese país, mucho más agresivos que parecían hasta simbólicos. Ha amenazado con un 200% de tarifas a Canadá, también lo ha hecho a Europa. Por lo tanto, evidentemente, lo que veíamos es que esto era una serie de amenazas que lanzaba al resto del mundo de se va a hacer a mi manera o no se hace. Y yo he insistido en esto en más de una ocasión, en que no existe un riesgo de recesión en Estados Unidos, existe un riesgo de recesión global, porque si Estados Unidos toma este tipo de camino, ¿no? Lo que va a conseguir evidentemente es generar una contracción de la oferta en los países que se van afectados. Si cogemos una lista de los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, vemos los candidatos número uno a recibir mano dura por parte de esta política comercial, que son China, Unión Europea, Vietnam, Canadá también está ahí, Taiwán. Es decir, estos son los países que están en el punto de mira, evidentemente. No está Reino Unido ni Australia porque no tienen déficit comercial con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un superávit comercial con ellos. Son clientes de Estados Unidos. Por lo tanto, no tiene sentido ponerles en el punto de mira. Y démonos cuenta además aquí incluso que Reino Unido, que estaba en la campaña del primer ministro de Reino Unido en verano del año pasado aquí, era precisamente sugiriendo volver a la Unión Europea. Ahora ni lo menciona porque sabe que estar dentro de la Unión Europea le pone en el punto de mira de recibir este tipo de sanciones o aranceles. Europa, la Unión Europea, ¿qué respuesta debe dar? Yo creo que se va a estar muy cauta en dar ningún tipo de respuesta, porque la cuestión aquí es que si se inicia una guerra comercial abierta con Estados Unidos, Donald Trump sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango, como diríamos. Porque evidentemente cuando un país es netamente importador, sabe perfectamente que si él puede generar un problema en los costes internos del país poniendo aranceles, pero es que el problema que le genera al resto de la economía mundial es una contracción porque evidentemente deja de comprar producto alemán. ¿Qué va a pasar con las fábricas alemanas? Ya estaban mal, pero si entramos en una guerra directa con Estados Unidos y decide, porque sí, se le va la cabeza un 200% de aranceles a productos europeos, se acabó. O sea, las fábricas alemanas cierran, se acabó el modelo económico alemán. Por lo tanto, no puede haber una confrontación directa en esta guerra comercial. La postura que probablemente de Europa es ver cómo llegan a acuerdos relativos en los que puedan invertir en Estados Unidos, que es lo que él ha dicho. Y lamentablemente esas son las condiciones. Si se invierte en Estados Unidos, se eliminan las barreras comerciales. Si se compra producto americano, que es lo que dijo a China en 2018, cuando la guerra comercial iba solamente con China, Estados Unidos, Donald Trump llegó a un acuerdo en 2019 que era comprar 100.000 millones de productos agrícolas americanos y no hay 25% de aranceles, hay 15 o hay 10. Este es el lenguaje, esta es la estrategia y en definitiva lo que va a hacer es obligar a que Europa, porque es el principal foco, el que va a salir más perjudicado es Europa a nivel global, Europa va a tener que financiar, soltar combustible, financiar la recuperación económica de Estados Unidos. Mantener a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo va a ser a costa del gas y del combustible. Me refiero combustible económico, la financiación de Europa. Europa va a ser la que financie el resurgimiento de la economía estadounidense si es que lo consigue. Bueno, hoy tenemos varias referencias macro en Estados Unidos, como el dato de paro semanal, el dato de PMI compuesto y de servicios de S&P Global. ¿Qué le han parecido? A la espera de que se publique esa estimación de crecimiento de la Fed de Atlanta, que se espera con ansiedad, porque fue la primera que apuntó a una contracción severa de la propia economía de Estados Unidos.
3,7, 3,8 a la Reserva Federal de Atlanta, bastante exagerada además. Ha acertado en otras ocasiones. Lo que tenemos que ver ahora, fíjese, una de las cosas que diferentes portales financieros más underground estadounidenses comentaban es si existe una tendencia generalizada por parte de universidades, como por ejemplo el caso de la Universidad de Michigan, dando unas tasas de inflación muy elevadas, empiezan a diverger sobre las tasas que estima la Reserva Federal. Por lo tanto, este movimiento de datos que nos tratan de convencer de que pueda haber malos números en Estados Unidos son un intento, evidentemente, de convencernos de que va a producir una recesión. Pero de momento, lamentablemente, para esa tendencia general de convencernos de que hay recesión en Estados Unidos, cuando en realidad donde la hay es en Europa ahora mismo, confirmada por números, en Estados Unidos sigue habiendo una tasa de crecimiento que no tiene Europa, sigue teniendo una tasa de paro que ya le gustaría a Europa, y en el caso de los datos que hemos visto hoy, tenemos el PMI manufacturero en 53,5, en línea con lo esperado, pero está en expansión, está por encima de 50, el de Europa está por debajo de 50 y además por debajo de las expectativas, los que conocimos, los últimos que hemos conocido. Por lo tanto, evidentemente, los malos datos están en Europa ahora mismo. Que digamos que va a haber una recesión en Estados Unidos estará por demostrarse. Donde sabemos que está ocurriendo es en Europa, pero no mueve titulares en estos momentos porque la atención se centra en Donald Trump. Y hay algunas firmas como Capital Economics, por ejemplo, que están apuntando a que la inflación en Estados Unidos se irá al 4% para finales de este año. Dicen que las importaciones representan aproximadamente el 10% del consumo en ese país. ¿Qué es lo que espera de esta variable, de la variable inflación estadounidense en adelante? Puede ocurrir perfectamente. La inflación puede subir. De hecho, pero ni siquiera... Ha habido una tendencia generalizada a un incremento de la inflación antes incluso de que Donald Trump entrase en la Casa Blanca. Es decir, con la administración Biden hablamos directamente de agosto. A partir del mes de agosto de 2024 podemos ver un incremento en la tasa de inflación. La inflación estadounidense se ha ido mejorando, ha ido disminuyendo hasta julio, agosto de 2024. A partir de ahí sube otra vez. El último periodo que hemos tenido, el último dato de inflación que hemos tenido publicado, nos ha mostrado, afortunadamente, una contracción por primera vez, pero todos los meses posteriores nos han dado incrementos de inflación. Por lo tanto, la inflación en Estados Unidos estaba subiendo. Los aranceles, evidentemente, tienen un efecto inflacionista, pero es cierto que si consigue esta jugada, si consigue revertir los flujos de inversión, si consigue que se produzca desde Estados Unidos, y no nos olvidemos que Mercedes-Benz ha anunciado que producirá desde Estados Unidos, TSMC de Taiwán ha dicho que va a invertir 100.000 millones en Estados Unidos para producir con Intel desde Estados Unidos semiconductores. Si se van sumando industrias del resto del mundo para evitar aranceles a producir dentro de Estados Unidos, va a aumentar la cantidad de productos y servicios dentro de Estados Unidos y eso va a hacer que la inflación disminuya, porque la inflación no es otra cosa que la cantidad de dinero que hay en circulación con respecto a la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar. Si aumenta la cantidad de bienes y servicios, aumenta la oferta agregada de la economía estadounidense, disminuye el equilibrio de precios y disminuye la inflación. Por lo tanto, es relativo. Si consigue su jugada, no habrá inflación. Tenemos una clara reacción del dólar después del detalle de esos aranceles, de esas tasas. Una reacción a la baja del billete verde. El cruce con el euro dólar, hoy lo hemos llegado incluso a ver por encima de la referencia de 1,11 unidades. Ahora está por encima de 1,10. ¿Es un impacto puntual? ¿Con qué escenario trabaja a partir de ahora para el billete verde estadounidense? Bueno, este es un efecto muy complicado y muy cruzado, porque evidentemente la intención que hay es que se debilite el dólar porque va a mejorar la economía estadounidense, es decir, va a facilitar la mejor antídoto o contramedida que puede tener Estados Unidos para los aranceles, el mejor lubricante para esa transición o para esos daños colaterales que va a tener esta guerra comercial va a ser un dólar barato. Si tiene un dólar barato, sobrevivirá la economía estadounidense sin problemas, sin turbulencia. El problema está, evidentemente, en que también es cierto que cuando aumenta la incertidumbre global, aumenta la demanda de bono estadounidense, refugio. La mayor moneda del mundo de reserva es el dólar, no va a cambiar de momento en los próximos años. Y sabiendo esto, evidentemente, el incremento de incertidumbre global, el posible riesgo de recesión global, incluso las guerras, aumenta la demanda de dólares porque aumenta la demanda de activos refugio como bono. Y por lo tanto, el dólar se puede volver a fortalecer en ese contexto. Trump lo quiere barato. La estrategia es que la inflación no sea un problema, que haya abundancia de crudo, que el precio del crudo baje. De momento, todas las distorsiones que hemos visto, Oriente Medio ha vuelto a hacer que el precio del crudo salte, ha estropeado el plan de Trump. Trump lo anunció a principios de año en el Foro Económico Mundial. Crudo barato porque sabe que el crudo barato mantiene la inflación baja. Ha subido por la tensión en Oriente Medio que estamos viendo y evidentemente está añadiendo mucha volatilidad al dólar que hace que sea más impredecible determinar hacia dónde va a ir. Pero desde luego mi opinión es que el dólar por naturaleza se fortalecerá porque el euro no es alternativa. Europa está en problemas muy, muy graves ahora mismo y más con los aranceles.
El petróleo que, por cierto, hoy lo tenemos recortando con fuerza, el futuro del Brent con descensos de más del 6%. Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global en ATFX. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas Un tardes. placer a vosotros, un abrazo.